a leer versículos del 23 hasta el 26. Primera Corintios, capítulo 11, versículos 23 hasta el 26. Dice allí la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre eterno, para nosotros es un gozo el poder estar aquí en tu casa y poder alabarte a ti, poder cantar de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, poder cantar de tu gloria, sabiendo, Señor, que no todos reconocen tu gloria, no todos aprecian tu gloria y tu majestad. Y si nosotros lo podemos hacer, no es porque haya nada especial en nuestras vidas, sino solo por tu gracia, Señor. Y por esto es que contamos como un privilegio el poder glorificar tu nombre. Contamos como un privilegio el hecho que podamos tener en nuestras manos tu palabra y podamos entenderla por medio del ministerio de tu Santo Espíritu en nosotros. Rogamos pues, Señor, que en esta noche tú hables a tu pueblo, tú hables a esta iglesia bautista cristiana, que todos aquellos que se exponen a esta predicación de tu palabra puedan recibir precisamente tu palabra y no las opiniones ni los pensamientos de un hombre, sino, Señor, que tu Santo Espíritu obre llevando tu palabra y trayendo convicción de pecado a nuestros corazones. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hace unos minutos me acerqué a un hermano para informarle que me habían invitado la próxima semana a Nueva York a participar de una conferencia. Me habían invitado a mí y a otra persona más con todos los gastos pagos, pero que yo no iba a poder ir, y entonces me acerqué a ese hermano a ver si le interesaba ir. Bueno, lamentablemente este hermano tampoco puede ir porque tiene algunos compromisos, así que si a alguno de ustedes le interesa, después del culto puede acercarse a mí para yo darle toda la información para que puedan ir el próximo fin de semana a Nueva York. Yo pensé que alguno de ustedes se iba a acercar ahora mismo, no me iba a dejar terminar la prédica. La realidad es que no hay tal invitación, hermanos. Pero los dejé que pensaran esto un poco y les dejé a ustedes que pensaran la posibilidad de que tal vez usted el próximo fin de semana pudiera ir a Nueva York. Quizás muchos de ustedes ya se estaban imaginando qué iban a hacer en Nueva York, los lugares que iban a ir. Posiblemente algunos de ustedes ya estaban programando que el viernes por la noche iban a ir al juego de los Yankees versus Boston y ya sabían hasta la ropa que se iban a poner, que el sábado iban a ir a ese famoso teatro donde hay muchas óperas bien famosas y, por cierto, nada de eso estaba incluido en el viaje imaginario. Pero la realidad es, hermanos, que cuando nosotros salimos de viaje, ya sea localmente o ya sea fuera del país, nosotros nos emocionamos y nos preparamos, ya sea que si voy para la montaña, llevo ropa adecuada para la montaña, ya sea que si voy para la playa, llevo ropa adecuada para la playa.
y anticipamos ese viaje, ya sea por nuestras vacaciones, ya sea tal vez por asuntos de negocios. Y cuando vamos fuera de viaje nos ayuda a nosotros saber cuál es el propósito del viaje para que así nosotros podamos planificarnos y prepararnos adecuadamente. Muchos de nosotros disfrutamos viajar y lo vemos como un privilegio cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Y hermanos, si bien es cierto que este pasaje que acabamos de leer no habla de un viaje a Nueva York, ni a Disney, ni siquiera a Bávaro, este pasaje nos habla a nosotros de un privilegio que como cristianos nosotros tenemos, de un evento más importante y trascendental que cualquier viaje que nosotros podamos hacer. Y es el privilegio que nosotros tenemos de celebrar la cena del Señor. Sin embargo, muchos de nosotros no vemos esta celebración como un evento importante en nuestras agendas. No lo vemos como un privilegio que nosotros tenemos de participar en la cena del Señor y por lo tanto, entonces, en lo mejor de los casos, nosotros no nos preparamos para la cena del Señor, no anticipamos el domingo, el primer domingo de mes que nosotros celebramos la cena del Señor. Y en el peor de los casos, es posible que tal vez algunos de los que están aquí vean la cena del Señor como un estorbo para salir más temprano de la iglesia. Y el punto es, hermanos, que nosotros no le damos la importancia a la cena del Señor que nosotros deberíamos darle. Y por eso entonces no nos preparamos, no anticipamos este tiempo. Y mi propósito en esta noche al compartir este mensaje con ustedes es que por medio de la palabra de Dios ustedes puedan apreciar la importancia que Dios le da a esta ordenanza que Él ha instituido, que nosotros podamos apreciar la importancia de que como iglesia celebremos la cena del Señor, el privilegio que nosotros tenemos de participar en esta cena del Señor, de forma tal entonces que al nosotros apreciar la importancia y el privilegio de esta celebración, nosotros podamos preparar nuestros corazones y así glorificar al Señor cada vez que participamos de esta cena del Señor. Este pasaje nos provee a nosotros ciertos datos, cierta información que nos va a ayudar para que podamos así considerar la importancia y el privilegio de la cena del Señor. Y yo lo que quiero que hagamos en esta noche es una vez más ver este texto y entonces hacer algunas observaciones que el mismo texto nos presenta una vez más para que podamos apreciar la importancia y el privilegio que nosotros como creyentes tenemos de participar de la cena del Señor. Y que esto entonces nos motive a nosotros a que nos preparemos como debe ser, a que estemos anticipando esta celebración aquí en nuestra iglesia bautista cristiana. En primer lugar, nosotros vemos, y para apreciar la importancia y el privilegio de la cena del Señor, tenemos que entender que la cena del Señor es una ordenanza dada por el mismo Señor Jesucristo. Mire el versículo 23. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, y lo que Él va a enseñarles a continuación. En las Escrituras nosotros encontramos muchos mandatos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, solamente 2 mandatos tienen tal vez esta categoría especial de ser considerados como ordenanzas de parte de Dios. Uno es el bautismo y otro es la cena del Señor. El registro de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas,
Y también este mismo pasaje nos presenta a nosotros de manera explícita cómo es el mismo Señor Jesucristo que estaba a cargo de esta celebración. El mismo Señor Jesucristo era el anfitrión en esta cena, que por eso la conocemos como la Cena del Señor. Él es quien está dirigiendo todo lo que ocurre. Cuando lo leemos allí en los evangelios y aún en este mismo texto, cuando el apóstol Pablo está recordando y está presentándonos esta enseñanza, este mandato que él había recibido del Señor. En el versículo 23 el apóstol dice que esta instrucción, y ya vimos esto, dice que esta instrucción él la ha recibido del mismo Señor. En los versículos 24 y 25, si usted mira conmigo rápidamente, al final de cada uno de estos versículos, el Señor Jesucristo hablando dice: haced esto en memoria de mí. Y una vez más en el versículo 25 dice: haced esto, cada vez que hicieres esto, lo hacéis en memoria de mí. Entonces, una vez más, es el mismo Señor Jesucristo que está dando este mandato. Por lo tanto, yo quiero, hermano, que nosotros consideremos que esta ordenanza, que este mandato de nosotros participar de la cena del Señor, es el mismo Señor Jesucristo que nos está llamando a nosotros a participar de la cena del Señor. No lo piensen como que es simplemente algo que por tradición aquí en nuestra iglesia nosotros celebramos esto el primer domingo del mes. No piensen ni siquiera que es porque el gran apóstol Pablo dijo que había que hacerlo, o que el apóstol Pedro, o que el discípulo amado Juan estableció que por nostalgia nosotros recordáramos al Señor Jesucristo celebrando esta cena del Señor, este evento que fue uno de los últimos eventos que ellos pudieron disfrutar con su Señor. No, mis hermanos, es nuestro Salvador, aquel cuyo cuerpo fue quebrantado por nosotros, aquel cuya sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Es Él que nos está pidiendo a nosotros que celebremos la cena del Señor. Si en su trabajo el dueño de su compañía se acerca a usted y le pide que haga algo, yo me imagino que usted no empieza a cuestionarlo o no empieza a ponerle peros o excusas para lo cual no hacer ese trabajo. Si el presidente de la República Dominicana lo llamara a usted porque él sabe que usted va a una iglesia evangélica y le pide: mire, yo quiero que usted me ayude a recopilar información de las iglesias bautistas, de cuántas personas ya tienen la cédula nueva, usted no le va a preguntar: mire, ¿con cuántos recursos yo cuento? Usted no le va a preguntar: mire, ¿qué equipo yo tengo para hacer este trabajo? Usted lo va a contar como un privilegio que el presidente de la República Dominicana lo haya considerado usted para participar en esta tarea nacional. Sin embargo, yo creo que muchas veces nosotros actuamos como un jovencito que vive en mi casa, llamado Lucas. Él no es muy comelón. Y tal vez ustedes lo han visto, y si lo han cargado se darán cuenta de que le tocan los huesos muy fácilmente. Y cuando lo llamamos para comer, lo llamamos para que él se siente, usted ve como que él se levanta del piso si estaba jugando y como que va en cámara lenta. Y sí, él está obedeciendo, pero él va poquito a poquito, como que le pesa el cuerpo. Como que no quiere ir a comer. Y hermano, a veces yo creo que nosotros como creyentes somos así de lentos también para participar, para aceptar esta invitación que el Señor nos está haciendo a participar de este evento glorioso, de esta celebración gloriosa que es la cena del Señor. Y por lo tanto, mis hermanos, una vez más les animo a que nosotros ver el texto aquí nos demos cuenta de que es el mismo Señor que nos está invitando, y más que invitando, si tú quieres, nos está dando una ordenanza
a que nosotros estemos celebrando la cena del Señor, a que participemos de esta ordenanza que Él ha establecido para su iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos ver que la importancia de esta celebración no es porque aquí lo hacen una vez al mes, no es porque aquí lo hacen tradicionalmente, históricamente, los 32, los 34 años que la iglesia tiene, no. Es que esto es una ordenanza que el propio Salvador nuestro ha establecido. Así que desde el principio nosotros podemos ir apreciando la importancia que nosotros debemos darle y que por lo tanto entonces esto va a requerir que nos preparemos de una manera adecuada. Porque una vez más, no es el pastor Pedro, no es el pastor Yadín, no son los diáconos que están preparando esto y que queremos que ustedes participen. Y sí queremos que ustedes participen. Pero no porque a nosotros se nos ha ocurrido, no, es porque a nuestro Salvador, porque a tu Salvador, Él ha diseñado que nosotros participemos regularmente de este evento, de la Cena del Señor. Les decía al principio que si nosotros vamos a ir a un viaje, nos ayuda a nosotros saber para dónde vamos y por qué vamos, para así prepararnos nosotros correctamente. Bueno, pues el texto nos dice no solamente quién es que nos está mandando a nosotros a cumplir y a participar de la Cena del Señor, sino que de manera explícita nos dice a nosotros para qué es que estamos participando, por qué es que estamos celebrando la Cena del Señor. El versículo 24, el versículo 25, una vez más, mire cómo dice: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El siguiente versículo, la otra parte de la Cena del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En otras palabras, el Señor nos está invitando, nos da esta orden de que celebremos la Cena del Señor con un propósito específico, un propósito puntual. No es para que nosotros nos llenemos, no es para que nosotros nos quitemos la sed que podríamos tener. No, el propósito por el cual el Señor quiere que participemos de la Cena del Señor es para que nosotros hagamos memoria de Él. Dice el texto: haced memoria. Y esta palabra en griego se parece a una palabra en español que nosotros conocemos. Y la palabra en español que nosotros conocemos es amnesia. La palabra en griego aquí es anamnesia. Y es lo opuesto, lo contrario a la amnesia. ¿Qué es la amnesia? Bueno, la palabra amnesia nosotros la usamos cuando ocurre una pérdida de memoria, ya sea por algún accidente, ya sea por algún golpe, ya sea por algún trauma. Y si esta pérdida de memoria ocurre de manera accidental, y definitivamente yo diría que en la mayoría de los casos de forma no deseada, nuestro Señor Jesucristo, por el contrario, espera que de manera intencional nosotros estemos recordando su sufrimiento, el quebrantamiento de su cuerpo, el derramamiento de su sangre. En otras palabras, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, algo importante que nosotros debemos tener presente es el propósito. La razón por la que estamos celebrando la Cena del Señor es porque el Señor quiere que su pueblo, aquel por el cual su cuerpo fue quebrantado, aquel por el cual su sangre fue derramada, este pueblo, recuerde el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hace unas semanas yo sí estuve de verdad en Nueva York, eso no fue imaginario. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar por unos días allá.
Y un día nosotros fuimos al museo del 11 de septiembre, a uno de los museos del 11 de septiembre. Fuimos también a una gran fuente que construyeron justo en el lugar donde las Torres Gemelas se encontraban. Y en esas fuentes grandísimas que habían allí, a lo largo o alrededor de estas fuentes, estaban inscritos los nombres de todas las personas que fallecieron allí. De forma tal que si usted conocía a una persona que murió allí, y si usted vivía en Nueva York en ese momento, es muy probable que conociera a alguna persona que falleció allí. Usted, no sé qué tan fácil, pero usted podría encontrar el nombre de la persona que falleció. Y cada vez que alguien va allí y ve todos estos nombres, recuerda que esto no fue una película de terror o una película de acción, no, recuerda que estos fueron hombres y mujeres que de verdad murieron. Si usted va al museo, encontrará inmediatamente desde que entra allí toda una pared llena de fotos de los rostros de las personas que estaban allí. Encontrará también videos que recuerdan cómo se construyó este edificio y cómo funcionaba este edificio. Encontrará en otra sección zapatos, ropa, cascos de bomberos que fallecieron allí. Encontrará incluso hasta papeletas de dinero, billetes de $100 que fueron regados allí. Y la idea es que está todo eso, este museo tiene el propósito de recordar a toda aquella persona que va allí de ese fatídico día, de ese día desastroso, terrible del 11 de septiembre. Y si bien es cierto que esto es una fecha triste para la historia, es una fecha que de una manera u otra la humanidad en sentido general debe recordar. Y uno esperaría que cosas como esta no vuelvan a ocurrir. Uno esperaría que al recordar todos esos eventos, el hombre tomara decisiones, tomara caminos que evitaran que eso se volviera a dar. Pero nosotros sabemos que por causa del pecado, cosas así y peores ocurrirán. Pero mis hermanos, al nosotros dirigirnos a esta mesa y nosotros tener en nuestras manos los elementos de la cena del Señor, el pan que nosotros comemos, el jugo que nosotros nos tomamos, el Señor tiene la intención que al nosotros celebrar la cena del Señor, nos acordemos del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo que eso que ocurrió ya hace más de 2000 años, las consecuencias que tiene eso para nosotros de manera personal, pero para todo el mundo y para el curso de la historia. Que si bien es cierto, hay memoriales, que también allá en Nueva York fuimos, del Holocausto de Israel, hay memoriales de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, y hay distintos memoriales. Ninguno de esos memoriales va a lograr que el corazón perverso y malvado del hombre cambie. Pero cuando nosotros recordamos el sacrificio de Dios y como veremos en un momento, cuando proclamamos la muerte del Señor Jesucristo, estamos recordando, estamos trayendo a la palestra el evento más importante que cambia nuestras vidas, pero que también cambia el curso de la historia de la humanidad. El único evento en el cual tú y yo y cualquier otro pecador puede encontrar esperanza. Y mis hermanos, al nosotros participar de la cena del Señor, nosotros no simplemente estamos comiéndonos un pedacito de pan y bebiendo un jugo para salir rápido, no. Nosotros estamos recordando la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha pedido que, o más bien no nos ha pedido que edifiquemos un museo, no nos ha pedido que tengamos grandes edificios o grandes monumentos. El Señor lo que nos ha pedido es que celebremos la cena del Señor, que participemos de la cena del Señor para así nosotros hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
principalmente para nuestro beneficio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros hemos escuchado tanto acerca de la cruz de Cristo, de su sacrificio, que se puede hacer algo ya tan conocido que deja de impresionarnos. Pero cuando nosotros nos detenemos a considerar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos detenemos a considerar esa lanza con la que su cuerpo fue traspasado, cuando nosotros nos detenemos a considerar lo que eso ha logrado por nosotros, esta celebración de la Cena del Señor, su valor, su importancia para nosotros debe ser entonces muy, pero muy alta. Y cada primer domingo del mes que nosotros tenemos el privilegio de celebrar la Cena del Señor, hacemos memoria del sacrificio de Cristo en favor nuestro. Pero nosotros seguir leyendo el texto, nos damos cuenta que el Señor nos da más información, nos da más datos para enriquecer nuestra mente de forma tal que podamos valorar, que realmente podamos apreciar lo que Cristo ha hecho. Y es que en este versículo 24, una vez más, el Señor Jesucristo, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cuando nosotros tenemos en nuestras manos ese pan, nosotros debemos considerar ese sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo, sufrimiento emocional, sufrimiento hasta espiritual de nuestro Señor Jesucristo, en todo ese momento, en todo lo que llevó a la cruz y obviamente en el mismo momento de la cruz. Y lo principal, mis hermanos, que el Señor espera que nosotros consideremos es que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. La Biblia, yo me imagino que ustedes saben, que claramente nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Y por consecuencia, entonces, nosotros todos que entendemos somos pecadores, podemos aceptar, aunque no nos guste, podemos aceptar: óyeme, sí, es verdad, yo he pecado, yo he mentido, yo he sido egoísta, yo he sido envidioso, yo he tenido malos pensamientos, yo le he deseado el mal a otras personas. Y sí, es verdad que soy pecador y por lo tanto, entonces, yo por medio de la palabra de Dios entiendo que sí, es verdad que yo merezco la muerte porque soy pecador. Pero la palabra de Dios claramente nos enseña también que el Señor Jesucristo no cometió ni un solo pecado. Él cumplió perfectamente con la ley de Dios. Él cumplió perfectamente con todas las expectativas que Dios tenía de él y de todos los hombres. Él cumplió perfectamente con lo que Dios esperaba de él. Si hay alguien que verdaderamente es justo, perfecto, santo, ese es Cristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si hay alguna persona verdaderamente inocente que no merecía morir y mucho menos merecía la muerte de cruz y todo el sufrimiento que eso conllevó, era nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros recordemos y tengamos presente cuando tenemos el pan en nuestras manos, recordar que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Cuando a nosotros nos correspondía el juicio y la ira de Dios, Cristo asumió nuestra condenación en la cruz. Y a nosotros celebrar la Cena del Señor, tú y yo tenemos una oportunidad especial. No simplemente de saborear ese pancito, no simplemente de llenar nuestras barrigas, no.
nosotros tenemos una oportunidad especial de recordar ese maravilloso y glorioso sacrificio sustitutivo de parte de nuestro Señor para con nosotros. Porque Él sufrió, nosotros hoy día tenemos esperanza de que no sufriremos la ira de Dios. Pero el siguiente versículo nos dice también: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y entonces aquí ahora, al nosotros beber el jugo, nos invita a que nosotros recordemos la sangre que fue derramada del Señor Jesucristo. Y por cierto, la palabra de Dios en ningún lugar nos enseña que en el momento en que nosotros celebramos la cena del Señor, el pan que nosotros comemos se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, que el jugo que nosotros bebemos se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que esto viene a ser como un símbolo, sí, del cuerpo de Cristo y del sufrimiento del Señor Jesucristo, sí, de la sangre de Cristo que fue derramada para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Pero no es que ocurre ningún milagro ni ningún acto mágico, podríamos decir, que en ese momento que nosotros lo tenemos en nuestras manos se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No, el Señor lo que quiere es que al celebrar la cena del Señor recordemos su sacrificio, recordemos su sangre que fue derramada. El libro de Hebreos nos enseña claramente que sería un despropósito el hecho de que cada vez que se celebra la cena del Señor realmente se convirtiera el pan en el cuerpo y el jugo en la sangre. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos nos enseña que el sacrificio de Cristo fue suficiente una vez y para siempre, y que no hay necesidad de más sacrificios. No hay necesidad ni siquiera de que el sacrificio de Cristo vuelva a repetirse, porque ese sacrificio de Cristo fue suficiente y es suficiente para que si tú por la fe crees que cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por ti. Cuando su cuerpo fue quebrantado, Él soportó allí la ira de Dios, que era a mí que me tocaba o que era a ti que te tocaba. Que esa sangre que fue derramada es capaz de limpiar tus pecados. Si tú crees eso es suficiente para que tú seas salvo. Nos enseña claramente la palabra de Dios. Pero este versículo 25 también hace referencia a que esta copa es el nuevo pacto. Y la palabra de Dios en varias ocasiones hace referencia a este nuevo pacto como un nuevo pacto que es mejor que el antiguo pacto, porque Dios mismo se compromete de manera directa a obrar en la mente y a obrar en el corazón de las personas. Mire conmigo Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, si pueden ir allí, para que vean donde los profetas del Antiguo Testamento hablan acerca de este nuevo pacto. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Dice allí la palabra del Señor: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El versículo 33 claramente nos está presentando cómo Dios mismo va a obrar de manera directa, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin sumo sacerdote, que no sea el Señor Jesucristo. No, el Señor va a obrar directamente en las personas. Va a estar trayendo convicción de pecado por medio de la predicación de su palabra, por medio de la obra de su Espíritu Santo, de forma tal que es Él mismo que va a obrar en nosotros. La ley del Antiguo Testamento tenía el propósito no de salvar, sino el propósito de llevarnos a que reconociéramos nuestra necesidad de Cristo, que fue el único que cumplió perfectamente con la ley de Dios. Pero ahora en este nuevo pacto el Señor nos está diciendo, mira, yo voy a obrar directamente en las mentes y los corazones de las personas. Yo, dice el Señor al final del versículo 34, que Él se va a comprometer a perdonar la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. De forma tal que cuando nosotros consideramos, como nos dice aquí el versículo 25, esta copa que es el nuevo pacto en mi sangre, nosotros debemos estar recordando esa obra completa, esa obra perfecta de salvación de nuestro Dios. Que es una salvación que no depende de mí, no depende de mis esfuerzos, no depende de mis logros, no depende de cuánto yo trate de acercarme a Dios, de qué tantas cosas buenas yo haga para impresionar a Dios. Porque lo único que nos puede acercar a Dios es la misma gracia de Dios. Cuando Él, por su gracia, obra en nosotros y nos atrae hacia Él. En nosotros no hay nada bueno. Por nosotros, por nuestra propia cuenta, nosotros no vamos a querer desear a Dios. Y es por esto que es imprescindible que Dios mismo sea que opere, que obre, que actúe en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a nosotros celebrar la cena del Señor, podemos recordar cuán dichosos somos, cuán bienaventurados nosotros somos, que la sangre de Cristo cubre nuestros pecados completamente, perfectamente. Pero seguimos viendo el texto y nos damos cuenta que el Señor no solamente nos presenta la importancia de la cena del Señor cuando vemos que es el mismo Salvador que nos invita, que es el mismo Salvador que da esta ordenanza, no solamente nos ayuda a que podamos aprovechar o apreciar el privilegio que tenemos de celebrar la cena del Señor cuando entendemos el propósito de hacer memoria del sacrificio de Cristo, sino que vemos el resultado de esta celebración. El versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez, dice el Señor aquí en el versículo 26, que comemos de este pan, cada vez que nosotros tomamos este jugo, dice el Señor que nosotros estamos anunciando, estamos proclamando, estamos dando a conocer la muerte, el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y esto es sumamente importante, mis hermanos, tanto para nosotros, por un lado, pero también para aquellos que pueden presenciar y que escuchan y conocen que nosotros celebramos la cena del Señor. Por un lado, esto es importante para nosotros, el que estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo, porque de una manera milagrosa, nosotros al anunciar la muerte de Cristo, estamos anunciando también nuestra propia muerte al pecado. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas
que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto es importante, mis hermanos, de acuerdo también a lo que nos dice Romanos capítulo 6, porque la única manera que una persona puede ser libre de la condenación de la ley y del pecado es ¿cómo? Es por medio de la muerte. Y gloria a Dios, ya Cristo murió por nosotros. De forma tal que al recordar, más bien al participar de la cena del Señor, estamos proclamando, estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo, pero debemos tener algo muy presente, mis hermanos, y es que nosotros acabamos de participar de una manera u otra del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo. Y recuerden, dije hace un momento que esto ocurre de manera simbólica, que no es literalmente que se convierte en carne y sangre de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, tal vez porque hacemos mucho énfasis en el aspecto simbólico, pasamos por alto la realidad de la conexión que nosotros tenemos con Cristo. Usted sabía, mi hermano, que la única razón por la cual usted y yo vamos a poder presentarnos delante de Dios con la confianza de poder entrar ante su presencia es porque ya nosotros morimos con Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, lo que está ocurriendo literalmente es que hemos muerto juntamente con Cristo. Tanto el pasaje de Gálatas que le mencioné como Romanos capítulo 6 nos presentan estas gloriosas verdades, importantes verdades. Y por esto es, mis hermanos, que cuando anunciamos la muerte de Cristo, nosotros estamos anunciando y estamos dando glorias a Dios y estamos dando gracias a Dios de que así como Cristo murió, también yo he muerto al pecado. Y por eso, mis hermanos, una vez más, es que esto entonces para nosotros se convierte en una gran celebración, en un gran privilegio, porque lo que estamos celebrando es que vamos a la gloria con nuestro Dios. Lo que estamos celebrando es que somos perdonados por la sangre de Cristo. Si yo le dijera a ustedes, como le dije al principio, que tengo 2 pasajes para ir a Nueva York, todo pago, yo sé que yo vi los rostros de algunos de ustedes que ya estaban, ¿cómo es que me voy a parar? ¿Cómo es que voy a ser yo el primero que me voy a acercar? Oye, nos emocionamos, anticipamos cosas que si bien es cierto son buenas y son bendiciones, pero no se comparan en lo absoluto con la bendición que nosotros tenemos y la esperanza que nosotros tenemos, porque de una manera u otra este versículo 26 también apunta a la esperanza que nosotros tenemos cuando dice allí, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es que hay una expectativa. Nuestra vida no termina aquí en la tierra. Esto no es todo lo que hay. Para aquellos que celebran la cena del Señor y que tienen esta esperanza de que son uno con Cristo y que por lo tanto ya han muerto al pecado y ahora viven para Dios, tenemos esta gloriosa esperanza de vida eterna junto con nuestro Señor. Y esto es beneficioso para nosotros en gran manera. Y es por esto que nosotros, al celebrar la cena del Señor, lo que estamos haciendo es un júbilo, lo que estamos haciendo es gozándonos con nuestros hermanos. Nos vamos para la gloria con nuestro Señor. Estamos listos para irnos. Tengo mi visa, tengo mi pasaje comprado, tengo la maleta hecha. Yo estoy listo para irme con el Señor. Pero qué triste, hermanos, que muchas veces lo vemos esto como algo ya mecánico, una tradición, algo medio tedioso y que vamos a orar otra vez y que por qué que duran tanto los diáconos en pasar esto. No, mi hermano, este es un tiempo en el que nosotros podemos gozarnos en la expectativa que Dios tiene para nosotros por medio del sufrimiento de su Hijo Jesucristo. Les decía que esto es beneficioso para nosotros porque nos recuerda
que al ser uno con Cristo y al ya haber muerto juntamente con Cristo, tenemos esa esperanza de vida eterna. Pero es beneficioso para aquellos que no entienden o que todavía no conocen lo que es esto de la celebración del Señor, porque sirve de testimonio de que nosotros, al celebrar la cena del Señor, estamos anunciando la muerte de Cristo, estamos anunciando el sufrimiento de Cristo, estamos anunciando que si tú todavía no estás preparado para ir a la eternidad, tú por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe en la muerte de Cristo y en su resurrección, tú también puedes tener esperanza de vida eterna. Y por último, aunque no leímos los versículos del 27 al 34, hay otro beneficio para nuestras almas al celebrar la cena del Señor, y tal vez así superficialmente no aparente ser tan positivo o tan alegre, sin embargo es igualmente beneficioso para nuestras almas y para el bien de nuestra iglesia. El versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Y esto de por sí debe llevarnos a nosotros a considerar de que existe la posibilidad de que al celebrar la cena del Señor, esto es algo digno, esto es algo que merece nuestra consideración, que merece nuestra apreciación. Y el Señor nos advierte a que no celebremos la cena del Señor de manera indigna. Y tiene unas palabras bastante fuertes aquí, unas advertencias bien fuertes. Dice que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, y esta es la oportunidad, que si bien es cierto tal vez en lo superficial no parece tan positivo, sí es beneficioso para nuestras almas. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, si vemos la importancia de este evento, si apreciamos que este evento, que esta celebración es un privilegio para nosotros y entendemos que debemos presentarnos de una manera digna, cada vez que nosotros sabemos que viene ese primer domingo del mes y que vamos a tener este tiempo de regocijo, que vamos a celebrar la cena del Señor, nosotros debemos recordar también estas palabras. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Consecuencias severas para aquellos que se acercan de manera indigna a celebrar la cena del Señor. Y una vez más la exhortación en el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que tanto en el versículo 28 como en el versículo 31, el Señor nos presenta a nosotros que cada vez que tenemos la oportunidad de celebrar la cena del Señor, esto representa una oportunidad para nosotros examinarnos a nosotros mismos. Yo sé de hermanas y hermanos que toman esto muy en serio. Yo sé de hermanos que se han acercado a mí y me han comentado en el pasado: mire, pastor, nosotros deberíamos hacer esto más frecuentemente, porque esto me motiva a mí a yo examinarme, me motiva a mí a yo acercarme a mi hermano si tengo que pedirle perdón, si tengo que resolver algún conflicto con mi hermano. Son personas que están conscientes de que al celebrar la cena del Señor, esto no es algo trivial, esto no es algo tradicional, esto no es algo que nosotros podemos tomarlo así a la ligera, no. Por lo tanto, cuando celebramos la cena del Señor, debemos apreciar esta oportunidad que Él nos da para probarnos a nosotros mismos, para examinarnos. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo están mis cuentas con el Señor? ¿Cómo va mi relación con los hermanos?
Esto debe ser, una vez más, una oportunidad para nosotros acercarnos los unos a los otros. Porque una vez más, esto de la cena del Señor, el contexto en el cual se celebra la cena del Señor, no soy yo en la cocina de mi casa y el Señor y yo que estamos celebrando la cena del Señor, no. Para nosotros poder celebrar propiamente la cena del Señor, el cuerpo del Señor, que en el libro de Efesios lo identifica como la iglesia, debe estar presente. Y por lo tanto, entonces, esto no es algo que yo puedo hacerlo de manera individual. No, esto es algo en lo que yo debo tener presente a mis hermanos y hermanas en Cristo. Esto es una oportunidad que Dios me da para procurar la unidad. Y si nosotros vemos el contexto, que no leímos, el versículo 17 al 22, hay una serie de advertencias que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia, de maneras indebidas en las que la iglesia estaba celebrando la cena del Señor. Y habla ahí de ciertas divisiones que había entre ellos. Y por lo tanto, entonces, una vez más, al celebrar la cena del Señor, esto promueve que entre nosotros estemos buscando resolver nuestras cuentas. Esto promueve que entre nosotros estemos buscando pedirnos perdón los unos a los otros. ¿Para qué? Para que así podamos realmente disfrutar de esta celebración de la cena del Señor. Mi hermano, recordemos una vez más que esto no es un asunto de que el pastor Pedro, que el pastor Yadín quieren que todos los primeros domingos del mes celebremos la cena del Señor. Esto no es que los diáconos no tienen nada que hacer y entonces el domingo por la tarde o el sábado ellos quieren ponerse o las esposas tal vez a cocinar estos pancitos, ir a comprar el jugo, ir a comprar los vasitos, venir aquí temprano. Como ellos no tienen nada que hacer, pues vamos a hacerlo para que se ocupen en algo. No, no es eso, mis hermanos. Es nuestro Salvador, aquel que una vez más su cuerpo fue quebrantado por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros. Es Él que nos está pidiendo, que nos está mandando que nosotros le recordemos a Él de manera puntual, que recordemos su sacrificio. Y esto no es un capricho de nuestro Señor, al contrario, esto es algo que es de beneficio para nosotros. Porque nos ayuda a valorar, nos ayuda a apreciar el privilegio que nosotros tenemos de ser parte del pueblo de Dios, de ser llamados hijos de Dios, única y exclusivamente porque nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros, porque Él estuvo dispuesto a derramar su sangre en favor nuestro. Y que al nosotros celebrar la cena del Señor estamos literalmente celebrando el hecho de que tenemos el privilegio de que un día estaremos en la eternidad con nuestro Señor, de que hemos calificado, de que ya tenemos todo listo, no por nosotros, sino por la gracia de Dios, por medio del sacrificio de Cristo. Así que, mis hermanos, celebremos la cena del Señor, valorando la importancia que tiene, valorando el privilegio que es para nosotros. Preparemos nuestros corazones para participar de la cena del Señor de una manera que glorifique a Dios. Nosotros generalmente, por lo menos, si no lo hacemos un domingo antes o el miércoles antes, el domingo por la mañana estamos recordando, miren hermanos, vamos a tener la cena, vamos a celebrar la cena del Señor. Y es triste, hermano, tener que ver cómo a uno se le invita para esta celebración y haya gente que decida no venir. Y me temo, hermano, que es porque no entienden, no tienen presente la importancia, el privilegio que es la cena del Señor. Yo por lo general no ando promoviendo mis mensajes de aquí desde el púlpito, pero yo le animo a ustedes, hermanos, que animen a otros hermanos, no a escuchar mis palabras, sino a considerar lo que el Señor en esta noche nos ha dicho, para que los domingos por la noche y de manera especial los primeros domingos de cada mes
nuestra iglesia esté bien concurrida. Que haya un ánimo, que haya una expectativa de que, óyeme, nos vamos para la gloria con el Señor, calificamos para este viaje por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Valoremos, apreciemos la importancia, el privilegio de la cena del Señor. Preparemos nuestros corazones para así participar dignamente de esta celebración. Vamos a orar. Padre, gracias damos, porque ciertamente, Señor, nosotros no somos merecedores de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia que has mostrado, que has manifestado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es precisamente esto lo que hace más maravillosa tu gracia, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Padre, no sé si es que a nosotros se nos ha olvidado lo maravilloso que es esta salvación. Yo ruego, Señor, por mí, ruego por esta iglesia bautista cristiana, mi iglesia, para que tú despiertes en nosotros, Señor, ese fervor, ese gozo de valorar este privilegio que nosotros tenemos de hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el significado que esto tiene para nuestras almas, el significado que tiene para nosotros en sentido personal, el significado que tiene para nuestra iglesia y aún la herramienta o la oportunidad evangelística al nosotros celebrar la cena del Señor, anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Padre, ayúdanos a apreciar la importancia, a valorar el privilegio de esta cena del Señor. Y que así nosotros vengamos preparados, estemos anticipando este tiempo glorioso en el que recordamos y anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto, Señor, lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.